En lo profundo de un bosque sombrío y antiguo, se alzaba una casa abandonada que susurraba secretos olvidados. La gente del pueblo evitaba ese lugar, temerosa de las historias que rodeaban sus paredes agrietadas y sus ventanas rotas. Se decía que la casa había sido el escenario de oscuros rituales hace muchos años, y que las almas de aquellos que habían perdido la vida en esos ritos aún vagaban por los pasillos, clamando venganza. Sin embargo, a pesar de las advertencias, un grupo de valientes decidieron desafiar el miedo y explorar la morada abandonada. Al ingresar, el aire se volvió denso y helado, como si las sombras mismas los envolvieran en su fría abrazadera. Los pasos resonaban en el suelo de madera podrida mientras avanzaban con cautela por los corredores polvorientos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, haciendo eco en las paredes desmoronadas. Uno de los exploradores había desaparecido sin dejar rastro. El pánico se apoderó del grupo mientras se preguntaban qué terrible destino había encontrado su amigo. Decididos a encontrar respuestas, continuaron explorando más profundamente en la casa, cada habitación revelando más secretos siniestros que la anterior. Sombras danzaban en las paredes, susurros ininteligibles llenaban el aire y una sensación de malestar se aferraba a sus almas. Finalmente, llegaron a un sótano oscuro y húmedo, donde encontraron una habitación sellada con cadenas oxidadas. Con manos temblorosas, rompieron los sellos y abrieron la puerta, solo para descubrir un altar antiguo cubierto de runas y símbolos oscuros. En el centro del altar yacía el cuerpo sin vida de su amigo, rodeado de velas parpadeantes. Antes de que pudieran reaccionar, las sombras cobraron vida, retorciéndose y serpenteadas hacia ellos con malévola intención. El horror se apoderó de los valientes exploradores mientras luchaban por sus vidas en medio de la oscuridad. Al final, solo uno logró escapar de la casa maldita, con el eco de los gritos y susurros persiguiéndolo mucho después de que hubiera dejado atrás esa pesadilla en el bosque sombrío. Después de escapar de la casa maldita, el superviviente regresó al pueblo con el corazón palpitante y el alma atormentada por lo que había presenciado. Trató de advertir a otros sobre el peligro que acechaba en el bosque, pero sus palabras fueron recibidas con escepticismo y desdén. Nadie quería creer en los horrores que yacían en lo profundo de aquellos árboles oscuros. Sin embargo, la noche siguiente, cuando la luna se alzaba sobre el horizonte, los lugareños escucharon un lamento fantasmal que se elevaba desde el bosque, llenando el aire con un escalofrío de terror. Pronto, historias de desapariciones inexplicables y encuentros sobrenaturales comenzaron a difundirse por el pueblo como un fuego salvaje. Las sombras se alargaban bajo la luz de la luna, y la gente comenzó a evitar el bosque más que nunca, temerosa de caer presa de las fuerzas malignas que lo habitaban. Pero incluso encerrados en sus hogares, no estaban a salvo del miedo que se había arraigado en sus corazones. El superviviente de la casa abandonada, atormentado por pesadillas recurrentes y visiones de aquellos terribles eventos, se convirtió en un espectro de su antiguo ser. Su mente se consumía lentamente por la locura, incapaz de escapar del recuerdo de lo que había presenciado. Con el paso del tiempo, la casa abandonada se convirtió en un símbolo de miedo y desesperación, y el bosque en el que se encontraba fue marcado como territorio prohibido. Pero incluso mientras el tiempo pasaba y las generaciones cambiaban, el eco de aquellos horrores perduraba, recordándoles a todos que algunas pesadillas nunca mueren y que el mal acecha en las sombras más profundas de la noche. Con el paso de los años, la casa abandonada se convirtió en un lugar legendario, un misterio que intrigaba a algunos y aterraba a otros. Aunque el bosque circundante estaba marcado como territorio prohibido, algunos aventureros osados aún se aventuraban a explorar sus sombríos senderos, alimentando las historias sobre encuentros sobrenaturales y desapariciones inexplicables. Entre aquellos valientes estaba un grupo de jóvenes audaces, decididos a desafiar las advertencias y descubrir la verdad detrás de las leyendas que envolvían la casa abandonada. Con linternas en mano y corazones llenos de valentía, o quizás imprudencia, se adentraron en el bosque en busca de emociones y respuestas. A medida que avanzaban por los senderos cubiertos de hojas marchitas, una sensación de opresión los envolvía, como si el propio bosque estuviera susurrando advertencias que se perdían en el viento. Pero su determinación no flaqueó.
y finalmente llegaron a la vista de la casa maldita, erguida entre los árboles como un monumento a la oscuridad. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera cruzar el umbral, una niebla densa se alzó del suelo, envolviéndolos en su abrazo frío y desorientador. La luz de sus linternas parpadeaba y se desvanecía, y pronto se dieron cuenta de que estaban perdidos en un laberinto de niebla y sombras. La casa parecía moverse ante sus ojos, cambiando de forma y tamaño mientras se burlaba de sus intentos de encontrar una salida. Los sonidos de susurros y gemidos llenaban el aire, haciéndolos dudar de su cordura mientras luchaban por mantenerse juntos en la oscuridad creciente. Fue entonces cuando comenzaron a ver figuras fantasmales entre la niebla, rostros pálidos y ojos vacíos que los observaban con una intensidad helada. Intentaron huir, pero cada paso los llevaba más profundo en el laberinto, atrapados en un ciclo interminable de terror y desesperación. Al amanecer, cuando la niebla finalmente se disipó, solo uno de los jóvenes emergió del bosque, tembloroso y demacrado por la experiencia. Las otras voces quedaron atrás, perdidas en las sombras que acechaban en lo profundo del bosque maldito. Desde entonces, nadie volvió a intentar desafiar la oscuridad que envolvía la casa abandonada y su bosque circundante. El misterio y el terror persistieron, recordándoles a todos que algunas puertas nunca deberían abrirse y que algunas historias de terror son más que simples leyendas. Pasaron décadas desde la última vez que alguien se aventuró en el bosque oscuro que albergaba la casa abandonada. La niebla y las sombras parecían haber reclamado ese rincón de la tierra como su propio reino, y el miedo se convirtió en el guardián más efectivo del secreto que yacía en lo profundo del bosque. Sin embargo, la memoria de la casa maldita y sus horrores persistió en el pueblo, transmitida de generación en generación, como una advertencia sombría sobre los peligros de la curiosidad y la osadía. Con el tiempo, la casa se convirtió en poco más que un montón de ruinas cubiertas de hiedra, sus paredes desmoronadas, testigos mudos de los terrores que habían ocurrido dentro. Los aldeanos aprendieron a vivir con el miedo que acechaba en las sombras, evitando el bosque como si fuera un lugar prohibido por la misma naturaleza. Entonces, una noche de luna llena, cuando el viento susurraba secretos antiguos entre los árboles, un extraño llegó al pueblo. Era un hombre de aspecto sombrío, con ojos oscuros que parecían ver más allá de lo visible y una sonrisa que enviaba escalofríos por la espalda de aquellos que lo encontraban. El extraño se rumoreaba que buscaba la casa abandonada, obsesionado con los misterios que yacían en su interior. A pesar de las advertencias de los aldeanos, se adentró en el bosque sin vacilar, desafiando el peligro con una determinación que bordeaba la locura. Los días pasaron y el extraño no regresó. Al principio, los aldeanos suspiraron aliviados, convencidos de que el bosque había reclamado otro incauto. Pero mientras las noches se volvían más largas y oscuras, una inquietud creciente se apoderó del pueblo, como si el aire mismo estuviera cargado de anticipación y temor. Entonces, una noche, cuando la luna estaba oculta tras un manto de nubes, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Los aldeanos salieron de sus casas, temblando de miedo y anticipación, y se dirigieron hacia el bosque, donde la oscuridad se había vuelto más densa y opresiva que nunca. Allí, en medio de los árboles retorcidos y las sombras danzantes, encontraron al extraño, su cuerpo retorcido y sin vida en el suelo junto a las ruinas de la casa abandonada. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en algo invisible y aterrador que solo él podía ver. Con el corazón lleno de temor y un profundo sentido de pérdida, los aldeanos se alejaron del bosque, sabiendo que algunas preguntas nunca tendrían respuestas y que algunas puertas nunca deberían abrirse. Y mientras la noche envolvía el pueblo en su abrazo oscuro, la casa abandonada y sus secretos permanecieron como un recordatorio sombrío de los peligros que acechaban en las sombras de la mente humana. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.